El webinar del día de hoy está referido, bueno, a las mejores prácticas cuando tengo presencia de interferencia y alto piso de ruido, que es un problema muy común que nosotros tenemos, especialmente cuando trabajamos en banda libre. Esta presentación está enfocada en los equipos Ubiquiti. Entonces, ¿cuáles son esas configuraciones que yo debo hacer? ¿Cuáles son los conceptos que debo entender para saber qué hacer si tengo interferencia? Que es lo más común, especialmente cuando yo tengo un radioenlace en un entorno urbano. Llámese entorno urbano, una ciudad, donde típicamente hay mucha presencia de radioenlace de empresas, vamos a llamarlas vecinas, lo que es la competencia. Si yo trabajo en un ISP, bueno, tengo muchas empresas que me hacen competencia. Todos compartimos el espectro que es de uso libre, pero eso no quiere decir que siempre esté disponible. Entonces vamos a dar comienzo. Rápidamente nos presentamos. Nosotros somos la empresa Ecoinos, somos una empresa que nos encargamos de ofrecer soluciones de conectividad a clientes en Latinoamérica, trabajando con radioenlaces en bandas licenciadas, bandas de uso libre, despliegues Wi-Fi, telefonía IP, monitoreo, circuito cerrado de TV, seguridad, entre otros ámbitos, todos enmarcados en telecomunicaciones. También nos dedicamos mucho a todo lo que tiene que ver con entrenamientos oficiales de las marcas MikroTik, Ubiquiti y Cambium Networks, entrenamientos que pueden ser presenciales, pueden ser online, pueden ser in company. Nosotros nos trasladamos a las empresas y certificamos al personal. Y también tenemos entrenamientos personalizados enfocados, bueno, en distintas áreas de interés, a veces basados en requerimientos del cliente. Entonces tenemos distintos cursos enfocados en monitoreo, en wireless a nivel general o genérico, cursos de manejo del ancho de banda, entre otros. Y por supuesto los webinars, digamos que es el aporte que nosotros tenemos para nuestra comunidad, los que nos siguen, que bueno, son de carácter gratuito y bueno, periódicamente estamos ofreciendo distintos tipos de webinar. Hoy nos tocó hablar de Wikiti y de la interferencia. Mi nombre es Luis Aguilar, bueno, muchos ya me conocen, tengo ya bastante tiempo trabajando en telecomunicaciones con distintas marcas, distintas tecnologías, trabajando con Ubiquiti desde el año 2005. Desde hace ya bastante tiempo trabajando con la marca. Bueno, yo de alguna manera he podido ser testigo de cómo el espectro radioeléctrico, especialmente en ciudades como Caracas, por ejemplo, ha ido colapsando. Estamos hablando de que hace 10, 15 años el espectro estaba mucho más disponible de lo que está hoy en día. Hoy es mucho más difícil conseguir alguna frecuencia disponible para establecer un radioenlace. Hace años la realidad era otra. Y bueno, creo que esto es un escenario que se repite en toda Latinoamérica, donde el espectro, bueno, cada vez está más ocupado. Y lo peor es que esa ocupación del espectro muchas veces es por malas configuraciones. A veces nosotros sin saberlo, bueno, aplicamos configuraciones que nos termina afectando hasta en nuestros propios radioenlaces. Terminamos generando lo que llamamos autointerferencia. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué es un radioenlace? Bueno, un radioenlace es aquel que se establece para transmitir y recibir datos IP a través de ondas electromagnéticas. Es decir, que esa información, esa señal, no viaja a través de ningún medio físico, como por ejemplo un cable UTP o una fibra óptica, no. Sino que el medio de transmisión es el aire, es el espacio libre. Entonces, como es el espacio libre, bueno, resulta que hay muchas señales que conviven en ese mismo espacio libre que pudiesen generarnos interferencia o aumentar el piso de ruido, que como vamos a ver más adelante, también es una variable muy importante que nos afecta y condiciona el potencial que tiene nuestro enlace de alcanzar o no alta velocidad. Entonces, nosotros acá hablamos de radioenlaces de servicio fijo. ¿Por qué hago mención a esto? Porque hay otro tipo de radioenlaces que son móviles. Por ejemplo, la telefonía celular, bueno, funciona a través de radiofrecuencia también y su característica es la movilidad. Si bien yo tengo una radio base que está fija, implementada en algún sitio,
los dispositivos del suscriptor típicamente se están moviendo. Entonces, bueno, ahí las consideraciones y los cálculos que se hacen son diferentes. Acá no. Acá nosotros tenemos radioenlaces punto a punto multipunto, que están en una ubicación determinada. El enlace que yo instalo en un cliente, ese enlace no se mueve. El radio, la antena no se mueve. Está en un lugar fijo. Entonces, por eso lo llamamos de esa manera. Nosotros acá, bueno, cuando hablamos de radioenlace, básicamente queremos dos cosas. La primera de ellas, alta velocidad, la máxima capacidad posible. Y la segunda, y no menos importante, la disponibilidad. Que mi enlace se mantenga disponible, operativo, bueno, la mayor parte del tiempo. Entonces, esas son dos cosas que yo trato de lograr en un radioenlace, y que a veces en banda libre resulta bien complejo lograrlo, porque la interferencia me afecta la disponibilidad y la capacidad del enlace. Entonces, es la lucha diaria. Los que trabajan en WISP saben de lo que estoy hablando. Es la lucha diaria con esa interferencia que nos hace estar cambiando de canales constantemente. Entonces, ¿para qué un proveedor de servicio utiliza un radioenlace? Bueno, básicamente para dos propósitos. El primero, interconectar los nodos o puntos de repetición. Este tipo de enlace se conoce como enlace backhaul o enlace troncal. Y el segundo, para conectar a mis clientes, conectar a los clientes. Entonces, acá hablamos de los enlaces última milla. Hay radioenlaces con diferentes tecnologías y protocolos según el uso, comercial o no, requerimiento, en este caso la capacidad, distancia y presupuesto. Muchas veces, digamos que el factor diferenciador de un fabricante termina siendo el precio. Para nosotros esa no es la mejor elección, pero bueno, la realidad en muchos de nuestros países, en Latinoamérica, es que la economía no siempre está bien y terminamos buscando la economía, y eso genera que busquemos, bueno, quizás el equipo más económico, que no necesariamente es el mejor, o termino utilizando el equipo más económico que está pensado para un propósito, por ejemplo, servir al cliente, y lo termino utilizando como enlace troncal. Entonces, bueno, acá vamos a hablar un poco de eso. Nosotros con los radioenlaces, entonces, según lo que les acabo de mencionar, podemos hacer dos tipos de configuraciones, punto a punto y punto multipunto. El estándar en el cual se basan los equipos en banda libre se llama 802.11, también conocido como wireless LAN. No obstante, muchos fabricantes como Ubiquiti han ido adoptando protocolos propietarios buscando, bueno, mejoras en el performance de sus dispositivos. Si bien todos están basados en 802.11, la tecnología ha ido evolucionando, y en el caso de Ubiquiti se conoce como AirMax. Es una tecnología propietaria basada en TDMA, pero bueno, tiene muchas semejanzas con 802.11. Podemos decir que el protocolo estándar es 802.11, el protocolo propietario de Ubiquiti se llama AirMax. Nosotros en Ubiquiti, cuando hablamos de AirMax, bueno, normalmente trabajamos en bandas de uso libre o bandas no licenciadas. ¿Qué significa esto? Que no hay que ir a ningún ente regulador de las telecomunicaciones, como quiera que se llame en cada uno de sus países, a solicitar permiso, porque realmente yo puedo comprar el equipo en la tienda de la esquina y hacer la implementación. La norma no impide que yo compre un equipo. La norma sí regula es la potencia máxima que yo puedo aplicar en ese equipo y los canales que puedo utilizar. ¿Por qué? Porque resulta que los fabricantes, no solo Ubiquiti, sino aplica para otros, permiten que el radio pueda trabajar en muchas frecuencias, y parte de esas frecuencias están fuera de la normativa. Entonces eso es algo que hay que saber. Si realmente yo quiero estar totalmente legal, vamos a utilizar ese término, entonces debo utilizar los canales que la norma realmente permite.
¿Qué ocurre con las bandas libres, las bandas no licenciadas? Resulta que los equipos en banda no licenciada son equipos que se fabrican en masa. ¿Qué quiere decir en masa? Que hay líneas de producción que fabrican estos equipos porque todos son iguales. Todos tienen la misma configuración básica a nivel de elementos que los componen. Condensadores, bobinas, transistores, los chips, todo, la placa, la tarjeta, todo es igual. Imagínense que es una línea de producción de teléfonos celulares, es la misma lógica, todos tienen las mismas características. Esto permite, entre otras cosas, que el equipo sea económico porque se fabrica de la manera que les estoy mencionando, diferente a los equipos de banda licenciada, cuyos costos son totalmente diferentes y totalmente diferentes hacia arriba, o sea, muchísimo más costosos, porque son equipos que se fabrican bajo pedido. ¿Cuál es el proceso normal? Si yo quiero trabajar con banda licenciada, yo debo ir al ente regulador de las telecomunicaciones en mi país, solicitar determinada banda, el ente evaluará si esa banda está disponible o no, si está disponible entonces pudiese asignármela, yo debo entonces pagar un costo anual, típicamente es anual. El ente regulador me entrega una documentación donde hace constar que yo tengo la asignación de determinada banda de frecuencia, no sé, 17 de 17.100 megahertz, 17.10 gigas hasta 17.200, supongamos eso. Yo tengo asignado esa pequeña porción de la banda de 17 gigahertz. Ahora con esa documentación yo me volteo hacia alguno de los fabricantes con el cual yo quiera trabajar, no sé, Ericsson, por mencionar uno, y le digo, mira, yo quiero que tú me fabriques unos equipos para la banda de 17.100 a 17.200. Bueno, Ericsson me dice, ¿cómo no? Bueno, estos equipos te van a costar cada radio, cada unidad, te va a costar $100.000. Y bueno, en lo que tú hagas el pago o la inicial, no sé, como, depende cómo se maneje la negociación, bueno, tú me vas a dar 3 meses y en 3 meses yo te tengo listos los equipos. Así se trabaja en banda licenciada y con esos tiempos. ¿Por qué? Porque los componentes internos del radio se fabrican según la frecuencia en que van a trabajar. Por eso es que no tienen los equipos listos. Pueden tener listo parte de la electrónica, pero no todo. Por eso tardan meses en entregarte los equipos. Banda licenciada no, porque sabemos que la banda licenciada ya tiene definida la frecuencia y todos los equipos vienen diseñados igual o casi de la misma manera. Hay unas diferencias si el equipo es versión americana. Cuando digo versión americana es Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico. Y cuando es versión internacional, que bueno, aplica para el resto de países de Latinoamérica. Al equipo entonces, banda libre, ser tan económico, ¿qué ocurre? Como es tan económico, cualquiera puede comprarlo. Y resulta que no todo el mundo tiene los conocimientos necesarios para hacer una configuración que no solo permita que el equipo funcione, sino que yo no afecte el espectro y no termine afectando a los vecinos. Eso es lo que mucha gente no domina y por eso es que el espectro hoy en día está tan contaminado. Entonces, si ven la presentación, acá lo dice, los operadores que utilizan estas porciones del espectro tienen que asumir y prepararse que otro competidor puede utilizar la misma gama de frecuencias para implementar su radioenlace. Y peor aún, sin las previsiones y configuraciones adecuadas para un convivir armónico. Esto es lo más complicado. Entender que quizás sí, no sé si todo el público que tengo hoy en el webinar es técnico. Quizás para nosotros los técnicos es mucho más fácil entenderlo, pero quizás para alguien que está más a nivel gerencial, administrativo en la empresa, a veces no es tan fácil que lo entienda. A veces él cree que como la banda es de uso libre, está obligado a tener un canal disponible y va a funcionar, y no necesariamente es así. Nosotros hemos hecho algunas publicaciones en Instagram, no sé si las han visto, donde utilizamos como ejemplo un estacionamiento. Bueno, acá le decimos estacionamiento, en otros países le dicen parqueadero, aparcadero, donde estacionamos los vehículos. Cuando ustedes van a un centro comercial, a un mall, ustedes van con su vehículo y ¿qué ocurre? La pregunta la hacíamos en redes sociales. ¿Qué ocurre si no hay puesto disponible? ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a montar su vehículo encima de otro? No, no lo hacen, obviamente no lo hacen. Tienen que esperar o que
algún puesto se desocupe o simplemente buscar estacionarse en otro lado. Resulta que esa misma filosofía deberíamos tenerlas con los radioenlaces. Si yo hago un análisis de espectro para el que no lo sabe, es un análisis que me muestra de forma gráfica los canales que están ocupados y los que están disponibles si los hubiese. Si yo hago un análisis de espectro y me doy cuenta que no hay ningún canal, ninguna frecuencia disponible, yo tengo que decir claramente, mira, en este sitio donde estoy haciendo el análisis, no es factible que yo haga la implementación de mi radioenlace. Esa es la respuesta lógica. Ahí no hay nada que hacer. En este webinar nosotros no vamos a conseguir una fórmula mágica que les va a permitir a ustedes implementar un radioenlace donde no hay espacio, porque eso no se puede hacer. Lo que vamos a entender en este webinar y lo que vamos a ver es cómo, si tengo alguna frecuencia disponible, hacer la mejor configuración posible para que mi enlace funcione bien y yo no afecte a los vecinos. Entonces pareciera que al personal gerencial de las empresas le cuesta mucho decir que no. Porque quizás la palabra banda libre para ellos genera algo así como que es obligado, es obligatorio tener un canal para yo trabajar y resulta que la respuesta es no, no necesariamente. Por acá pregunta Osvaldo, ¿puedo indicarle al fabricante qué bandas trabajaré según lo que mi ente regulador me libere y ellos me entregarán un radio para dichas bandas? Correcto, así funciona. Tú te volteas con el fabricante de tu preferencia y le dices, mira, yo tengo asignada la banda de 13 GHz, obviamente es una porción, y él fabrica los equipos para esa banda y bueno, el costo obviamente mucho más elevado que equipos en banda libre y tiempos de entrega superior a 2-3 meses. Entonces, en 5 GHz, fíjense, lo que están viendo acá es los canales de la norma, que va desde el canal 36, que es 5180, hasta el canal, bueno, 165 y podemos llegar hasta el 181. Cada canal tiene una frecuencia central y un numerito que lo identifica. ¿Qué les mencionaba yo? Que los fabricantes, más allá de estos canales que están viendo en pantalla, permiten utilizar canales que están por debajo y por arriba. Por ejemplo, hay equipos que pueden sintonizarse para trabajar en la frecuencia 4920. Esa frecuencia no está en el estándar, porque el estándar es lo que están viendo en pantalla. Pero bueno, los fabricantes convenientemente dejan esos canales adicionales para que también se utilicen entendiendo la problemática que hay con el uso del espectro que está muy colapsado. Ahora bien, de estos canales que ven en pantalla, la norma nos dice cuáles puede utilizar y con qué potencia. Porque resulta que si nos vamos a la primera porción, que la voy a resaltar acá, esta primera porción realmente está definida para uso indoor. Es decir, yo esto lo debería utilizar solo para enlaces tipo Wi-Fi. Pero bueno, acá no vamos a detenernos tanto en esto porque la banda de uso libre está tan colapsada que, bueno, no necesariamente se respeta la normativa al 100%. Simplemente se los menciono. Esto es lo que les estaba diciendo. Fíjense, cada canal tiene un número y una frecuencia central. Los canales por defecto tienen un ancho de canal de 20 MHz. Y si yo dibujo el canal 36, al lado está el canal 40. Y acá al lado está el canal 44 y así. Pareciera, ya vamos a ver que no es así, pareciera que estos canales son como unos rectángulos que no se interfieren unos con otros. Eso es lo que parece. Si lo busco en Google, a veces Google nos los dibuja así como lo estoy colocando yo acá, como si fuesen unos rectángulos. ¿Cómo funciona Wi-Fi? Se los menciono para entender por qué Ubiquiti hizo el cambio a AirMax. Wi-Fi utiliza una tecnología de acceso al medio que se llama CSMA-CA, que básicamente, se las resumo, una estación cuando se quiere comunicar con el punto de acceso lo que hace es escuchar. Si cuando escucha, no escucha, valga la redundancia, otra estación hablando, entonces ella va a enviar una señal al punto de acceso que se llama request to send, que es como un permiso para hablar.
esa señal request to send, si quieren pueden ver la animación, el AP la responde con una señal que se llama clear to send, que viene siendo como un permiso concedido. Y bueno, este proceso se repite con todas las estaciones que quieren hablar. Esto funciona muy bien, pero tiene un gran problema que se llama nodo oculto. El nodo oculto, quizás con este dibujo no se entiende tan claramente. Vamos a hacer otro dibujo por acá, fíjense. Supongamos que esto que estoy haciendo acá es una montaña. Por acá está el AP. Por acá tengo un cliente con línea de vista hacia la P. Del otro lado de la montaña tengo otro cliente, también con línea de vista hacia la P. ¿Qué ocurre en este escenario? Como yo les mencioné, 802.11 utiliza CSMA-CA, que se basa en escuchar primero y hablar después. Pensemos que estas dos estaciones y el AP están en ese protocolo. Vamos a llamar esta la estación A y esta la estación B. ¿Qué ocurre? Supongamos que en este momento la estación A está hablando. Ella se está comunicando con el AP. La estación B también quiere comunicarse con el AP. ¿Y qué hace? Escucha para ver si hay otra estación hablando. Y resulta que ella no va a escuchar a la estación A porque hay una montaña de por medio. Entonces ella puede pensar, mira, no hay nadie hablando. Y ella envía su señal hacia la P, su señal de request to send. Bueno, esa señal va a colisionar con esta información que estaba actualmente entre A y el AP. En pocas palabras, en 802.11, cuando lo utilizo para radioenlaces, tengo muchas colisiones y son inevitables porque no necesariamente voy a tener línea de vista entre los clientes. Es por ello que muchos fabricantes, incluido Ubiquiti, decidieron migrar a otro tipo de protocolo. En el caso de Ubiquiti, ellos migraron a un protocolo que está basado en un estándar que se llama TDMA, que es acceso múltiple por división de tiempo. Ellos hicieron sus modificaciones de ese protocolo y lo llamaron AirMax. ¿Cómo funciona AirMax? Bueno, se asignan unos slots de tiempos para cada cliente. Es decir, ya el cliente no va a escuchar antes de hablar, sino que cada cliente va a tener su momento para hablar. Si vemos la animación, van a entenderlo fácilmente. Fíjense, cada cliente tiene su momento para hablar. Entonces ya el proceso donde tengo que escuchar y después solicitar el permiso, ya eso no ocurre. Entonces ya no tengo colisiones, por lo menos colisiones internas entre mis propios clientes. Puedo tener colisiones con otros sistemas, pero entre mis propios clientes ya no tengo colisiones. Entonces, por eso es que se migró Ubiquiti a AirMax. Los protocolos inalámbricos funcionan en la capa 2 del modelo OSI. Entonces, la unidad de ese protocolo, como seguramente todos ya conocen, son las tramas. Las tramas pudiésemos dibujarlas. Vamos a hacer un pequeño dibujo a casa aquí rápidamente. Las tramas tienen unas cabeceras y la mayor parte de la trama es lo que se conoce como la carga útil o el payload. El payload pudiésemos decir que es el throughput, es la velocidad que el cliente va a apreciar realmente. Y las cabeceras, bueno, son las tramas que me permiten, me facilitan la comunicación realmente. Son las que llamamos tramas de control. Necesarias para que la AP y las estaciones estén hablando constantemente. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Sigues por allá? Sí, sigo por allá. Y esa comunicación necesaria para que el protocolo inalámbrico funcione necesita estas tramas de control. Siempre. Si no hay tramas de control, no hay enlace. Hay distintos tipos de tramas de control. La más importante para los radioenlaces se llama la trama beacon o las tramas beacon. Estas tramas beacon me permiten propagar distintos tipos de informaciones. Por ejemplo, el nombre de la red, bueno, por acá lo dice, el SSID, se propaga en una trama beacon. Cuando yo quiero conectarme de forma inalámbrica con punto de acceso y escaneo con mi dispositivo, bueno, una trama beacon que está propagando ese SSID.
Fíjense una pequeña configuración, una pequeña comparación de SMA que ya no se utiliza en Ubiquiti versus TDMA que sí se utiliza en Ubiquiti. Fíjense que CSMA utiliza sondeo y contención, lo que hablamos que escucho primero. Si hay una estación hablando, tengo que esperar un tiempo, después envío mi señal de request to send, eso es sondeo y contención. TDMA no, TDMA es reserva de slot de tiempos. CSMA no requiere sincronización, TDMA es obligatorio, si no, no funciona. En TDMA tengo mucho menos colisiones, mucho menos delay, consumo menos energía y puedo alcanzar más throughput. Y puedo trabajar también con algo que se llama reuso de frecuencia. Reuso de frecuencias básicamente es que yo puedo tener, por ejemplo, una antena viendo hacia el norte y una antena viendo hacia el sur, utilizando la misma frecuencia. O sea, antenas que están espalda con espalda pueden reutilizar la misma frecuencia sin interferirse. Eso lo puedo utilizar en TDMA. En CSMA no es tan eficiente y voy a tener autointerferencia. Entonces vamos a hablar de algunos parámetros importantes. Vamos a empezar por la potencia de recepción, un valor que todos hemos escuchado. ¿Cuánto nivel estás recibiendo en el enlace? Y bueno, alguien te responde, bueno, mi enlace está en menos 61, menos 53. Eso es la potencia de recepción, es el nivel de energía que está llegando al receptor remoto. La potencia de recepción tiene un rango. Si es muy baja, el receptor no es capaz de entender lo que el transmisor del radio del otro extremo le envía y no funciona bien el proceso de comunicación. Si es muy alta, hay saturación, que es el equivalente a que alguien nos esté gritando en el oído. Entonces, para saber realmente cuáles son los valores óptimos de nivel de señal que un radioenlace necesita, bueno, yo tengo que ir a la hoja técnica. Eso es obligatorio. Es un documento que lamentablemente no todo el mundo lee, pero deberíamos leer siempre. Especialmente porque cada radioenlace tiene distintas modulaciones en las cuales puede trabajar y cada modulación necesita un valor mínimo de señal que es diferente. Entonces, un radioenlace es algo mucho más complejo, no sé, que se piensen en un electrodoméstico. A lo mejor ustedes compran una licuadora y no necesitan leer el manual porque la licuadora tiene 3 botones. Encendido, más rápido y parado. Ya, listo. Esos son los 3 botones. No necesito leer el manual para trabajar con una licuadora, pero para un radioenlace yo necesito leer el manual. Para realmente saber qué necesito tener, cómo lo debo configurar para lograr el máximo throughput posible según el escenario. La potencia de recepción, nosotros cuando consultamos las estadísticas del radio están referidas a decibeles. La referencia que se hace es en base a decibeles, menos 50, menos 60, menos 70. Pero realmente la energía que recibe el radio y que transmite son vatios o son milivatios. Lo que pasa es que, especialmente cuando hablamos de potencia de recepción, los valores son tan bajos que se diseñó una escala logarítmica para expresar esos milivatios en decibeles. Por eso es que tenemos esos valores negativos, pero realmente no son negativos. Son potencias positivas en milivatios, pero con valores muy bajos. Cuando nosotros buscamos en la hoja técnica, hay un parámetro fundamental de los más importantes, el que se llama sensibilidad del receptor. Ese es el mínimo valor de señal que necesita el receptor para entender lo que el transmisor le está enviando. Por ejemplo, si mi sensibilidad es menos 82 y el nivel de señal que yo estoy recibiendo es menos 81, bueno, yo estoy muy cerca de este valor y probablemente con cualquier pequeña fluctuación voy a terminar alcanzando este valor o superándolo. Y por ejemplo, voy a empezar a recibir menos 83. Ya con este valor, el receptor del radio no es capaz de entender lo que el transmisor del otro extremo le está enviando y el proceso de comunicación empieza a fallar. Esto que están viendo en pantalla es un extracto de la hoja técnica de un radio Rocket 5AC. Fíjense que hay una columna que se llama sensibilidad.
Y resulta que no es un solo valor, sino que cada modulación en la cual el radio es capaz de trabajar tiene un valor de sensibilidad. ¿Qué es la modulación? Y lo vamos a ver con más detalle más adelante. Es la técnica que se utiliza para transmitir y recibir señales binarias y llevarlas a analógico y viceversa. La modulación, mientras más alta, me permite transportar más capacidad en mi enlace, es decir, tengo más velocidad. La modulación más baja está asociada a menos velocidad. Entonces, cuando yo quiero transmitir más velocidad en mi enlace porque necesito más capacidad, fíjense lo que ocurre. Necesito una mejor sensibilidad. Dicho de otra manera, necesito que mi enlace tenga mejor nivel de señal. Si no tiene un buen nivel de señal, no voy a poder trabajar con las modulaciones más altas. Haga lo que haga. Yo todavía no he utilizado la palabra interferencia. Eso quiere decir que esto que yo le estoy explicando aplica para una implementación de un radioenlace en el desierto, donde no existe otro radio sino el de ustedes. Pero si el nivel de señal que están consiguiendo no es como mínimo el de la sensibilidad, ustedes no van a poder trabajar con las modulaciones altas. Ahora bien, muchas veces, quizás la pregunta más repetida que nos hacen a nosotros en las consultorías sobre radioenlace. Luis, dime cuál es un buen valor de potencia de recepción. Y resulta que no hay una respuesta universal para eso. Porque yo pudiese decirles menos 55 y quizás la mayoría dice, bueno, pero menos 55 es un buen valor. Pero resulta que eso no necesariamente es así porque yo tengo que evaluar dos cosas. ¿Qué tan separado está este menos 55 de la sensibilidad de la modulación que yo quiero utilizar? ¿Y qué tan separado está, y esto es aún más importante, del piso de ruido? Si yo conozco esas dos variables, ahí sí yo pudiese decirles que menos 55 es un buen valor o no. Como les mencioné, las señales que yo transmito inicialmente son binarias. Yo tengo que hacer unos procesos en mi equipo para esa señal transformarla en una señal analógica que se pueda transmitir en el aire, en el espacio libre. Cuando recibo hago lo contrario. Esa señal que recibo de forma analógica la debo transformar nuevamente en binario. Un enlace perfecto es el que los unos y ceros que transmito del lado A, un ratico voy para allá, los puedo recibir exactamente de la misma manera del lado B. Son un enlace que llamamos 100% libre de errores, pero en banda libre eso es imposible, siempre tengo errores. Lo importante es que la tasa de errores, por favor, silencien el micrófono, lo importante es que la tasa de errores sea lo más baja, la más baja posible. Entonces, fíjense algo. Cuando yo transmito, el proceso se llama modulación. Cuando recibo, el proceso se llama demodulación. La modulación y la demodulación trabajan en conjunto con un proceso que se llama diagrama de constelación, que ya les voy a explicar con un ejemplo bien fácil de entender. Fíjense algo. Nosotros transmitimos unos y ceros. Creo que eso todo el mundo lo entiende y sabe que es así. Cuando yo tengo un enlace con más velocidad es porque yo puedo transmitir más unos y ceros de forma simultánea. Cuando yo tengo un enlace más lento, de menos capacidad, es porque transmito menos unos y ceros de forma simultánea. Esto es el equivalente a que nuestro alfabeto español, en vez de tener 27 letras, tuviese 10.
¿Con 10 letras me puedo comunicar? Por supuesto, pero seguramente voy a tardar más tiempo en expresar una idea que si tengo más letras. Este ejemplo me gusta utilizarlo mucho porque ilustra lo que acabo de mencionar. Fíjense, si yo tengo un solo símbolo en la modulación, entonces solo puedo transmitir una letra a la vez. Entonces, si quiero decir hola, bueno, miren, tardo 2 segundos para enviar cada letra. Entonces, dije hola en 8 segundos. Pero si yo tengo una modulación que tiene más símbolos, entonces de forma simultánea puedo enviar la palabra hola. Entonces, esta es la clave en la modulación, los símbolos. Modulaciones más altas tienen más símbolos, modulaciones más bajas tienen menos símbolos. Esta tabla es una tabla genérica, pero la cual aplica para cualquier fabricante de equipos en banda libre. Se llama la tabla MCS. La tabla de modulación y esquemas de codificación. Esta tabla, vamos a resaltar por acá esto, me muestra los distintos tipos de modulación con los cuales yo puedo trabajar en un enlace 2x2. Un enlace 2x2, acá no vamos a hablar mucho de eso, pero bueno, básicamente es que puedo transmitir dos señales en paralelo, típicamente una en vertical y otra en horizontal. Entonces, esta tabla me muestra las velocidades que yo puedo alcanzar dependiendo de la modulación que estoy utilizando y del ancho del canal. 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz. La información que contiene esta tabla no es la velocidad que percibe el cliente, porque estos valores se llaman data rate. Miren la palabra acá, data rate. Data rate, para que todos lo sepan, es toda la información que un radioenlace envía por el aire. Pero yo a ese data rate le tengo que restar el espacio que ocupan las cabeceras con las tramas de control. Lo que queda sí es lo que percibe el cliente y es lo que nosotros llamamos o conocemos como throughput. ¿Cuánto ocupan las cabeceras? Típicamente en radioenlaces aproximadamente un 30%. Es decir, que si yo estoy trabajando con la modulación que se llama 64 QAM con un ancho de canal de 20 MHz y tengo un data rate, por ejemplo, de 130 megas, eso realmente se viene traduciendo en unos 100 megas de throughput, para que tengan una idea. Entonces, lo que les quería mencionar, fíjense, modulaciones más altas, que la podemos ver acá en la parte baja de la tabla, están asociadas a mayores velocidades. Modulaciones más bajas a velocidades más bajas. Sí, Osvaldo, tenemos una certificación Ubiquiti en Caracas la semana que viene y aún quedan cupos disponibles si te interesa. Igual nos puedes escribir por Instagram, no sé si nos sigues, acá te dejo el nombre, nos puedes buscar, Ecoinos, y con gusto te damos respuesta. El webinar lo vamos a subir a YouTube y va a estar disponible a partir de mañana. Fíjense, lo que tenemos en pantalla es la modulación 16 QAM. Si volvemos atrás, fíjense, es esta modulación. Es una modulación que no es ni la más rápida ni la más lenta, es como un intermedio. Y nos gusta utilizarla para explicar lo que viene a continuación. Cuando yo me comunico, cuando un radio se comunica con la modulación 16 QAM, puede enviar 4 bits al mismo tiempo. Puede enviar 000 o puede enviar 111 o puede enviar 0110 o puede enviar 0010. Puede enviar 4 bits al mismo tiempo. La constelación en Ubiquiti, para yo saber qué constelación está utilizando mi radio, yo tengo una sección en el radio que se llama diagrama de constelación y me muestra la constelación de la modulación que estoy utilizando para transmitir y la que estoy utilizando para recibir. Me están indicando que se escucha entrecortado. Luis Aguilar, por aquí se escucha excelente. Ok, pareciera que es un tema
un tema del que está haciendo el reporte, pudiste a lo mejor validar tu conexión a internet. Gracias por responder el resto. Entonces, en esta sección yo puedo ver de forma gráfica algo que es bien atractivo que hace Ubiquiti, la modulación y cómo es el mapeo de los símbolos, que de esto vamos a hablar en un instante. Esto es bien importante, de hecho, cómo se están mapeando los símbolos. Ok, vamos a hablar de la modulación. Fíjense que en nuestro radio Ubiquiti yo tengo una sección en la configuración wireless que se llama Max TX Data Rate y por defecto está en auto. ¿Qué ocurre cuando yo dejo un radio en auto? Vamos a utilizar esta gráfica, vamos a borrar este poco de rayas que yo hice por acá. Cuando yo tengo un radio en auto, él por defecto va a tratar de ir a la modulación más alta, la más alta que el modelo de equipo soporte. Si no puede trabajar en esa modulación porque hay muchas retransmisiones, retransmisiones cuando el receptor no entiende bien lo que está viendo el transmisor, como cuando estás hablando con alguien y tú le dices, por favor repite que no te entendí, eso es una retransmisión. Cuando el radio detecta muchas retransmisiones, él cambia de modulación y pasa a una más baja. Si las retransmisiones siguen, vuelve a pasar una más baja. Si siguen las retransmisiones, pasa una más baja. Cuando finalmente logra trabajar bien en determinada modulación, resulta que él no se queda allí, sino que vuelve a brincar para la más alta. Y entonces se puede repetir este ciclo de forma interminable. Eso me gasta más CPU, degrada la vida útil del radio y lo peor, el cliente lo percibe porque genera pérdida de paquetes. Entonces, dejar mi radio en auto no es necesariamente la mejor opción. ¿Qué puedo hacer yo? Si yo determino, ahorita vamos a ver cómo lo puedo hacer de forma fácil. Si yo determino en qué modulación mi radio funciona mejor, yo le puedo decir en la configuración, mira, no pases de esta modulación. Con esto estoy evitando que él trate de pasar a la más alta y haga esos brincos. Entonces esto siempre es una buena práctica. Bueno, por acá empezó la lluvia fuerte. Vamos a hablar de el ruido. Que lo primero que les quiero decir es que el ruido no es lo mismo que interferencia. Es muy común que todo el mundo llame ruido al ruido y a la interferencia y no haga la discriminación que debería hacerse porque no son lo mismo. El ruido siempre va a existir, siempre, esté donde esté. Yo pudiese no tener interferencia. Entonces el ruido es la suma de todas esas señales generadas por otros equipos, por el mismo ambiente, por el hombre, todas esas señales de alguna manera se suman y se convierten en algo que se llama piso de ruido. Normalmente, de hecho es una realidad, donde yo tengo mayor concentración de equipos electrónicos y otros radios, voy a tener un piso de ruido más alto que donde no los tengo. Por ejemplo, si yo tengo un radio instalado en una torre y en esa torre hay 80 radios más y al lado hay 3 torres más, en toda esa zona, todo ese sector, el piso de ruido va a ser muchísimo más alto que si yo tengo una torre en un edificio donde nada más estoy yo y hay 3 radios. La finalidad y lo más importante de todo esto es que el nivel de señal que yo logre en mi enlace esté lo más separado posible del piso de ruido. Esa es la clave. Esto que están viendo en pantalla es la imagen de un analizador de espectro. Pudiésemos decir que el piso de ruido, bueno, es el nivel de señal más bajo que tenemos por acá. En este ejemplo, pudiésemos decir que el piso de ruido es menos 78. Y mi nivel de señal, bueno, aquí hay 2 señales. Bueno, está súper alto. Esto está como en menos 35 cada uno. Yo estoy bastante separado, mis señales están bastante separadas del piso de ruido. Esto es lo ideal. Esto que están viendo en pantalla, de hecho, sería excelente. Si yo utilizo el analizador de espectro,
que viene con mis radios Ubiquiti. Bueno, el piso de ruido, todo lo que vean en rojito. La diferencia que existe entre el nivel de señal es correcto. Torre Británica en Caracas es un buen ejemplo de un piso de ruido muy, muy alto porque hay muchísimos radios conviviendo en un mismo espacio. El nivel de señal que yo recibo en mi radioenlace, como se los acabo de mencionar, yo quiero que esté lo más separado posible del piso de ruido. Esa separación se llama relación señal a ruido, signal to noise ratio. Yo quiero que la SNR sea el valor más grande posible. Me preguntan a mí por encima de 30, 35 dB. Si realmente yo quiero tener la posibilidad de lograr las modulaciones más altas. Entonces, ¿qué es el piso de ruido? La suma de el ruido térmico, el ruido del propio radio, el ruido causado por fuentes de interferencia y otros ruidos que acá no estoy mencionando. Por ejemplo, si yo tengo un piso de ruido de menos 102, que sería excelente, que no es el que está en Británica, y mi nivel de señal es de menos 74, bueno, la diferencia son 28 dB. Esta es mi relación señal a ruido. En el dashboard del Ubiquiti, del radio Ubiquiti, bueno, fíjense que me muestra el piso de ruido y el nivel de señal, así que yo ya puedo saber cuál es mi relación señal a ruido. Algo importante, cada frecuencia tiene su propio piso de ruido, lo podemos ver, vamos a echar hacia atrás, fíjense, acá el piso de ruido está más alto en este espacio que estoy seleccionando que acá. Entonces el piso de ruido no es una línea recta, no. Varía dependiendo de la frecuencia. En el mismo dashboard tengo una variable que de alguna forma suma, que no, la palabra no debería ser sumar, pero evalúa la interferencia y el ruido que hay en una frecuencia. Esto es algo propietario que hace Ubiquiti y que me parece excelente. Acá la lógica es la misma. Mientras este valor sea más grande, mejor. Si yo lo pudiera tener por aquí o por aquí, muchísimo mejor. Bueno, aprovecho esta gráfica para comentarles lo siguiente. Fíjense, en el dashboard, acá me aparecen esto que ven un X, 2X, hasta 8X, son los distintos niveles de modulación que soporta este modelo de radio. Si ustedes en su dashboard ven que estos cuadritos están brincando de acá, para acá, para acá, para acá, y después se devuelve para acá, y brinca, y brinca, y brinca, y llega hasta este, y se devuelve para la primera, tu radio te está diciendo algo. Pongo como ejemplo a Simón que acaba de escribir. Te dice, mira, Simón, yo realmente trabajo bien en esta modulación. Entonces ustedes van a ir para el campo que se llama Max TX Data Rate y van a decirle no pases de 4X para evitar esta brincadera. Entonces, la métrica más importante, la variable más importante en telecomunicaciones, y no solo hablo de radioenlaces, también aplica para fibra óptica, se llama relación señal a ruido para el cable UTP, para todo. Quiero que el proceso de comunicación funcione, necesito una relación señal a ruido alta. Esta tabla es una tabla genérica, pero que aplica bien para cualquier fabricante. La tabla te lo dice claramente, fíjate. Mira, tú quieres trabajar con la modulación, por ejemplo, 64 QAM y quieres o tienes un ancho de canal de 20 MHz. Bueno, para que tu radio sea capaz de trabajar en esa modulación, necesitas como mínimo una relación señal a ruido de 25 dB. Si no lo logras, no vas a poder trabajar con esta modulación nunca. Así no tengas interferencia, así estés en el desierto, así tus equipos sean nuevos, nada que hacer, imposible. Necesitas como mínimo esto. ¿Y cómo logras 25 dB de relación señal al ruido? Bueno, tu nivel de señal tiene que estar separado del piso de ruido 25 dB. Típicamente, ¿cómo logras eso? Con enlaces de más corta distancia.
Esta gráfica lo ejemplifica. Aquí nos dice, mira, los clientes, porque este es el AP y estos son los suscriptores con mejor relación señal-ruido son los que pueden trabajar con esquemas de modulación más altos. Los clientes con peor relación señal-ruido van a poder trabajar solo con las modulaciones más bajas y no hay nada que hacer. Esto sería como luchar contra la física, no se puede. Es así y punto. ¿Quieres tener mejor nivel de señal de tus clientes o con tus clientes? Tienen que estar más cerca. Si tienes clientes muy lejos, bueno, te toca desarrollar a lo mejor un nodo más cercano de esos clientes que están más lejanos. Si realmente quieres ofrecer planes de más velocidad. No hay otra, no hay secretos. Es bien interesante, si ustedes tienen sistema de monitoreo, si nos acompañaron ayer en el webinar que dimos, que puedes monitorear, fíjate, por ejemplo, la capacidad de tu radioenlace y compararla con el tráfico en tiempo real para saber si realmente tu radio va a ser capaz de soportar el tráfico que típicamente circula por la red. Esos son parámetros configurables en un sistema de monitoreo y son bien interesantes. Otro aspecto importante a tomar en cuenta, el ancho del canal. Cuando yo ensancho el canal, lo hago con la esperanza. Escuche mis palabras, la esperanza. ¿Qué significa la esperanza? Que no siempre lo voy a lograr. Cuando yo ensancho el canal, lo hago con la esperanza de tener más capacidad. Resulta que cuando yo ensancho el canal, por algo inherente a la física del radio, se van a perder 3 dB de nivel de señal. Quiere decir que voy a estar ahora más cerca del piso de ruido. Quiere decir que cuando yo ensancho el canal, mi relación señal a ruido es peor. Por eso es que a veces ensanchando el canal no logro tener más velocidad y hago todo lo contrario. Por ejemplo, supongamos que en este ancho de canal yo estaba manejando 100 megas. Lo ensanché a 40 con la esperanza de llegar a 200 y resulta que ahora solo paso 30. ¿Por qué? Porque me acerqué más al piso de ruido. Ahora sí, hablemos de la interferencia. La interferencia ya vimos que no es lo mismo que el ruido, porque el ruido siempre va a estar, la interferencia puede ser que no esté. ¿Qué es la interferencia? Señales que coinciden de forma parcial o total con la frecuencia que yo tengo configurado en mi equipo. Gráficamente, si lo queremos ver, bueno, acá tenemos. Fíjense, estas señales están solapadas, esta por acá, esta está solapada por acá, esta está solapada con esta por acá. Eso es interferencia. Vamos a hablar de un tipo de interferencia de la cual sufrimos mucho, que se llama interferencia del canal adyacente, que es básicamente cuando dos señales, si esta es la máscara de transmisión de una señal y esta es la máscara de otra, fíjense, acá se están solapando. Esto es interferencia de canal adyacente, lo que se ve en esta imagen. Acá lo primero que les quiero mencionar es que no hay que creerle todo lo que nos dice Google. ¿Por qué Google nos dibuja los canales de esta manera? Cuando yo veo los canales de esta manera, yo voy a creer entonces que si yo tengo un radio en el canal 36 y en la misma torre tengo viendo casi que para el mismo sitio un radio en el canal 40, no se interfiere. Porque fíjense, esta señal está separada de esta otra. Y eso es una mentira. Porque los canales o la máscara de transmisión que genera un radio no es ni un rectángulo ni un trapecio. Resulta que los canales terminan pareciéndose más a una forma de una campana, ensanchándose hacia los lados. Esto es tan crítico como que si yo configuro mi radio en 20 MHz, por ejemplo, yo pudiese ensanchar 20 MHz más hacia la derecha y 20 más hacia la izquierda. Es decir,
con una señal configurada en mi equipo de 20 MHz, yo pudiese ocupar 60 MHz en el espectro. Y si mi señal la configuro en 80, yo pudiese ocupar hasta 240 MHz en el espectro. Imagínense la locura que eso significa. Lo que ven en pantalla es la imagen real de una máscara espectral ensanchada. Miren lo que les estoy diciendo. Aquí están los 20 MHz. Miren, aquí arribita. Pero miren todo lo que esta máscara se extendió hacia los lados. Quiere decir que si aquí hay una señal vecina, miren, interferencia de canal adyacente. Entonces, si nosotros le creemos a Google, nosotros creemos que las señales son así y creemos que cuando yo configuro mi radio en 20 MHz, solamente ocupo 20 MHz y no. Puedo ocupar hasta 60. Ahora bien, ¿qué genera que estas bandas laterales se ensanchen? Bueno, como les mencioné, la propia física del radio, eso es inevitable, pero hay un factor que genera que se ensanchen aún mucho más y es la potencia. Cuando yo abuso de la potencia de transmisión, la máscara espectral de mi radio se ensancha aún más y termino interfiriendo y siendo interferido de peor manera por los vecinos. Entonces, uno de los peores enemigos que yo tengo en un radioenlace es el exceso de potencia. No solo que ensancha la máscara espectral y eso aumenta la posibilidad de interferencia, sino que degrada la vida útil del transmisor. Y peor aún, no sé si ustedes vieron una publicación que hicimos en Instagram hace unos días y que la repetimos porque la habíamos hecho hace meses, donde decíamos que la señal de un radio no es una pelota de fútbol que termina en la red. No. Cuando yo utilizo mucha potencia, mi señal no solo que llega a donde debería llegar, sino que termina llegando mucho más allá. Y yo termino contaminando el espectro en sitios donde yo no debería estar. Es por ello que la norma, ¿se acuerdan que hablamos de la norma? La norma te dice cuál debería ser la potencia máxima aplicable en los canales de la banda libre, porque la norma entiende que la potencia en exceso es un problema que nos afecta a todos. Entonces la interferencia de canal adyacente aquí la pueden ver. Fíjense, si yo tengo dos radios vecinos o cercanos, uno en el canal 36 y otro en el canal 40, si yo creo que las señales son rectángulos no pasa nada, pero cuando me entero que la señal es como una campana, bueno, tengo interferencia de canal adyacente. Hay otro tipo de interferencia que se llama interferencia cocanal y es cuando dos señales están totalmente solapadas porque están configuradas exactamente en la misma frecuencia. De las dos interferencias que les acabo de mostrar, la cocanal y la de canal adyacente, la peor es la de canal adyacente porque el radio no sabe realmente que está interferido. Él trata de ir a la máxima velocidad y en el camino se pierde información. Esta es la peor. En cambio, en la interferencia cocanal, el radio sí sabe que está interferido y él hace una compartición con los otros radios que estén en la misma frecuencia. Y acá lo que tengo realmente es más reducción del throughput, pero no pierdo tanta información. Ok, vamos a hablar de la modulación. Ya para terminar. Y vamos a utilizar nuevamente el ejemplo de la modulación 16 QAM. ¿Qué ocurre? Ya les mencioné que la modulación son los símbolos que se pueden enviar de forma simultánea. En el caso de 16 QAM puede enviar 4 símbolos de forma simultánea. Resulta que cuando dos radios se van a comunicar, ellos se ponen de acuerdo en la modulación que van a utilizar o yo en algunos casos se la puedo forzar para que trabajen siempre en la que yo diga. Cuando un radio transmite un símbolo, si el enlace no tiene errores, porque no hay interferencia, porque tiene una buena relación señal a ruido, el símbolo llega donde debería.
sea, si yo transmito el símbolo que representa 1010, ese símbolo va a llegar en el otro extremo del enlace en la posición que representa 1010. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Eso es lo que se llama el símbolo esperado. Pero si hay interferencia, el símbolo no llega donde debería, sino que llega movido. Depende de qué tan movido llegue, si ese error se puede corregir o no. Entonces veamos un ejemplo. Acá tenemos dos radios trabajando en la modulación 16 QAM. Entonces, pensemos que yo quiero transmitir 1000, que es este valor que están viendo acá en azul. Si el enlace no tiene interferencia o la interferencia es baja y tengo una buena relación señal a ruido, fíjense, el símbolo que envié llega justo donde debería. Entonces yo sé que transmití 1000 y recibí 1000. Esto está perfecto. Esto no ocurre en Torre Británica, Simón. Ahora nos vamos con una interferencia leve. Transmití nuevamente el mismo símbolo y llegó un poco movido. Pero fíjense, llegó más cerca del símbolo esperado que de cualquier otro. Entonces, ese error se puede corregir. Y yo tengo la información correcta. Es como cuando alguien les habla a ustedes y ustedes dejan de escuchar alguna palabra, pero por asociación y por el resto de palabras, ustedes pueden de alguna manera completar la idea y no hace falta que le digan a la persona que repita. Vamos, es algo similar lo que ocurre con el radio. Ahora vamos a un escenario de mucha interferencia o de una mala relación señal a ruido, o de las dos cosas. Transmití el mismo símbolo del cual hemos hablado y miren, ahora llegó tan movido que ahora está más cerca de otro símbolo. Esto es un error porque el radio no tiene manera de corregirlo. Tú enviaste 1000 y recibiste 1100, es un error. Y el error necesita que se retransmita la información. Aquí es cuando el radio hace lo que yo les digo. Se da cuenta que no puede trabajar en esta modulación y pasa a una más baja. Entonces, fíjense, acá tenemos lo que son símbolos que están llegando algunos desviados, pero que se pueden corregir, y los que están en rojo es que están más cerca de otro símbolo y no se pueden corregir, lo que llamamos un símbolo no mapeado correctamente. Entonces, vuelvo al diagrama de constelación de Ubiquiti. Cuando ustedes ven que los símbolos están muy dispersos y no están tan cerca del centro, es porque tenemos errores por interferencia o por mala relación señal a ruido. Vuelvo a la gráfica de la constelación. Fíjense, bueno, aquí no está tan mal, pero acá miren cómo están todos estos puntos muy dispersos. Realmente, en este radio, en esta modulación no está trabajando bien. Si esto estuviese en vivo, ustedes van a ver cómo inmediatamente esto pasa para una modulación más baja. Muy bien. Esto es lo que les había mencionado, el ajuste automático de modulación. Fíjense, él trata de ir a la más alta y luego, si no puede, empieza a bajar hasta una modulación donde ya no tiene tantas retransmisiones, pero lamentablemente él va a dar el brinco hacia la más alta y el ciclo se repite hasta el infinito. Como les había mencionado también, en el dashboard, acá me doy cuenta rápidamente si mi equipo está brincando de modulación. Un enlace perfecto o un enlace bueno realmente se mantiene siempre en la modulación alta y no brinca. Otra manera de darme cuenta que mi enlace está sufriendo problemas de interferencia es que en el dashboard, esta variable que se llama capacity, ustedes ven cómo empieza a brincar, porque obviamente él hace una estimación. Él sabe que si tiene una modulación alta puede transmitir más datos, si tiene una más baja, la capacidad va a variar. Entonces esto también brinca, esto también cambia. Entonces, unos símbolos bien mapeados deberían verse como lo que están viendo en pantalla. Fíjense que todos los puntos están muy cercanos al centro. Creo que con esto ya pueden entender lo que ocurre cuando yo tengo una modulación tan alta como esta. Fíjense, realmente yo no tengo casi espacio para equivocarme. Imagínense que yo quiero recibir este símbolo que estoy resaltando acá en rojo. Si el símbolo llega por aquí movido,
ya se parece más a esto, ya es un error. Entonces, a veces creemos que colocando el radio en la modulación más alta o dejándolo en auto va a funcionar mejor y realmente termina funcionando peor, porque lo que tengo son puras retransmisiones. La información llega con errores, la tengo que volver a transmitir. Entonces, un escenario de interferencia, yo lo primero que tengo que ver es el dashboard y ver en esos brincos de modulación, en qué modulación, valga la redundancia, mi enlace se comporta bien para decirle que el max TX data rate sea ese. Lo segundo, evaluar si realmente mi radio es capaz de trabajar con un ancho de canal mayor, especialmente si no lo necesito. Si yo no necesito transmitir tanta capacidad, yo no tengo ninguna necesidad de utilizar anchos de canales mayores a 20 MHz. De hecho, podría hacerlo hasta anchos de canales menores. Pudiera usar 10 MHz. Porque acuérdense que mientras más ancho de canal, me pego más al piso de ruido y eso hace que mi enlace funcione peor. Y de paso, ocupo más espacio en el espectro, entendiendo que si selecciono 40, no ocupo 40. Puedo ocupar 40 más 40 hacia la derecha más 40 hacia la izquierda. Termino ocupando 120. Y que todo eso empeora cuando subo a la máxima potencia. Entonces, otro parámetro que debemos siempre configurar es la potencia. Nunca dejarla en auto ni nunca trabajar con la más alta. De hecho, la hoja técnica, no sé si lo tengo por acá, y con esto termino. Creo que en la que les mostré lo decía ya. Permítanme. Bueno, por acá ya sabemos, nunca la más alta. Y la misma hoja técnica creo que nos los dice. O sea, sí lo dice, no sé si está en esta captura. Vamos a ver. Sí está. Ah, no está. La misma hoja técnica también tiene un parámetro que te dice, dependiendo la modulación que vayas a utilizar, por favor no superes este valor de potencia. Entonces, lean la hoja técnica porque es la clave para la vida útil del radio y para que sus enlaces funcionen bien. Entonces, con esto terminamos el webinar de hoy. No sé si tienen alguna duda. Aquí alguien nos hace una pregunta, vamos a leerla y responderla. Luis, tengo un enlace de corta distancia en Fiber de 1.5 kilómetros con antena de 23 dB. ¿Tengo buen nivel de señal? Bueno, ya sabemos que el nivel de señal es relativo. Y una relación señal-ruido de 32. Esto se ve bien. Y en el otro lado de 26. El throughput sigue siendo muy bajo. Bueno, probablemente tengas interferencia. Eso es algo que tienes que evaluar. Acuérdate que el ruido e interferencia no es lo mismo. A lo mejor tienes una buena relación señal-ruido, pero tienes interferencia. Lo otro que tienes que evaluar es cuántos megas necesitas en ese enlace. Si no necesitas tanto, pudieses bajar el ancho del canal. Otro aspecto que me llama la atención, si es un enlace punto a punto, bueno, no necesariamente las relaciones señal-ruido van a ser iguales, porque aquí se ve que tienes más ruido de un lado del enlace que el otro. Del lado donde tienes 26 dB, obviamente tienes más ruido allí. Entonces, de ese lado, la recepción va a estar afectada. La interferencia, el piso de ruido siempre afecta es lo que yo recibo. Entonces, donde yo tengo peores condiciones, ahí la recepción va a ser peor. Por ahí levantó la mano alguien, creo que Ana, no sé si va a hacer una pregunta. Ricardo, si es punto a punto, deberías cambiar la modulación en los dos. Junior, en el canal de YouTube, que nos puedes buscar como Ecoy, nos tenemos varios webinars hablando del tema de la interferencia. Con ejemplos, con videos. Quizás allí eso te pueda servir de referencia para entender un poco más. Estos son fenómenos a veces complejos, nosotros lo tratamos de explicar de la forma más sencilla posible, pero hay que dedicarle más tiempo. Esto no es algo que se resuelve con un webinar de 1 hora. Gracias, Junior. No sé si tienen algún comentario, alguna otra pregunta que hacer.
Otro aspecto importante que acá no lo mencionamos bueno, entre otras cosas por el tiempo, es que es muy importante la antena que utilicemos en nuestros radios. Acuérdense que el elemento pasivo que propaga la señal es la antena. Si la antena es de mala calidad, puede propagar señales en direcciones indeseadas. Yo quiero apuntar del sitio A al punto B, pero la antena que tengo es de mala calidad y no solo que apunta al sitio B, sino que también termina generando mi señal apuntando hacia otros sitios. Entonces contamino el espectro y a veces me genera autointerferencia. Cuando yo tengo en mi torre, en mi nodo principal o en mis nodos, antenas de mala calidad, me termino afectando yo mismo, generándome interferencia en mis otros enlaces. Yo siempre menciono en los cursos, los equipos más económicos con las antenas de menor calidad se las coloco al cliente. Nunca en mi nodo, nunca en mi torre. En mi torre pongo las mejores antenas con los mejores equipos. Obviamente los mejores equipos que pueda pagar. Ubiquiti tiene equipos de una gama superior, hablando de banda libre, que son los equipos Prisma, que son los equipos iFiber. Esos son los que yo debería colocar en mi torre. Y los equipos sencillos, los AirMax, se los coloco al cliente. Eso realmente es lo que va a permitir que mi red funcione mejor, que yo pueda entregar planes de mejor velocidad, de mayor velocidad. Sí, las de aluminio son mejor, son más costosas también. De hecho, si estamos hablando de entornos urbanos, Junior, que no sé si es tu caso, hoy lo que se recomienda son antenas tipo bocina, las antenas tipo Horn. El fabricante, digamos, líder a nivel mundial es RF Elements, pero hay otros que también fabrican antenas muy buenas. Estas antenas tienen la particularidad de que no generan señal ni hacia los lados ni hacia atrás, solo hacia adelante. Entonces eso te permite no contaminar el espectro y tampoco escuchar por otras direcciones. Porque la antena es un elemento bidireccional. Si mi antena genera señal hacia atrás o por detrás, yo también escucho, o mi radio termina escuchando señal. Entonces, si yo quiero una antena buena, esa antena debería garantizar que solo escuche y genere señal solo por la parte frontal. Y eso lo logro con antenas tipo bocina. Las Agicon también son muy buenas, Ricardo. Sí, las antenas blindadas funcionan bien en sitios donde hay mucho ruido. Otro aspecto importante, sobre todo porque estamos hablando de Ubiquiti, les voy a mencionar un equipo que seguramente muchos conocen y es muy económico, que son el radio que es integrado con antena que se llama LAP. Está el LAP y el LAP GPS. Ese es un equipo que ustedes no deberían colocar en entornos urbanos. Ese equipo está pensado y diseñado para entornos rurales. Porque si lo colocas en un entorno urbano, en tu torre, que está en el centro de la ciudad, vas a terminar generándote ruido e interferencia tú mismo. La antena de ese radio, porque acuérdense que eso es radio con antena integrada, la antena de ese radio no es de buena calidad. Es una antena de económica que funciona muy bien en entornos rurales, pero si lo colocas en un entorno urbano, te va a afectar. Ella misma te va a terminar afectando. Entonces, bueno, vamos a culminar el webinar. Gracias a todos los que se conectaron. Disculpen por la demora, que empezamos un poco más tarde. Esto lo vamos a subir al canal de YouTube. Va a estar disponible a partir de mañana si lo quieren volver a ver. Y bueno, pendientes porque vamos a seguir sacando durante todos estos días webinar sobre radioenlaces para hablar de otros puntos que no se tocaron hoy. Por ejemplo, sobre las antenas. Entonces me despido. Nos vemos pronto. Mañana en el canal de YouTube nos buscan como Ecoinos y ahí va a estar disponible el webinar. Que tengan feliz tarde todos. Hasta luego.